año de 1985, en la fría ciudad de Ámsterdam, Holanda, donde el 19 de mayo Thomas Budgen vendría al mundo para tomar un camino oscuro, el camino del antihéroe. Creciendo dentro de un entorno complicado, de mala economía y con un padre exmiembro de un culto, Thomas tendría una difícil niñez, experimentando un increíble temor a la oscuridad y todo aquello relacionado con ella. Hasta que un día, cansado de dicho sentimiento, le haría frente a sus mayores temores, lo cual lo llevaría a cuestionarse cualquier cantidad de cosas a temprana edad, acercándose así a las conspiraciones, a la ficción, a la historia de cultos, pero más importante, a las artes marciales y a la lucha libre profesional, donde a diferencia de muchas otras estrellas, Tom crecería consumiendo el producto de New Japan Pro Wrestling y WCW, ya que WWE no fue transmitida en Holanda hasta su adolescencia. I'm definitely not someone who feels that I was the victim of a bad childhood, but I am someone who had a different childhood. So my thought process will forever now, till the day I go, be different than, most people. And I think that for some people that makes me interesting, for some people that makes me annoying as hell, and for some people that makes me the devil. Si bien siempre había sentido una fuerte desconexión de la sociedad en general, no era el típico chico marginado, pues Thomas comenzó a entrenar artes marciales de manera continua desde los 6 años, lo cual marcaría su estilo de lucha en el futuro y llevaría al chico de Ámsterdam a no requerir tanto entrenamiento luchístico para competir por primera vez. En consecuencia, para 2002, con 17 años de edad, Thomas Budgen ya comenzaría a luchar para promociones de bajo perfil, teniendo que abrirse paso fuera de Holanda, pues su país de origen no era una buena propuesta para su profesión. Holanda, 1,84 m, 88 kilos. Su primer campeonato sería el oro de peso ligero de la promoción alemana WXW en el año 2006. Al ganar cierto grado de experiencia, Thomas Budgen, ahora conocido como Tommy End, le implementaría a su personaje aquellos aspectos oscuros que lo marcaron desde pequeño, formando un tag team con Michael Dante, quien había sido su amigo desde la primaria. Ambos serían conocidos como el Sumerian Death Squad, un equipo en parejas con temática oscura que poco a poco comenzaría a brillar, aunque su carrera en individual no se quedaría atrás, habiendo ganado varios títulos de entrada a la década de los 2010. Durante el principio de esta nueva década, la popularidad de Tommy End aumentaría considerablemente, llegando a competir con grandes nombres como Chris Hero, Daniel Bryan, El Genérico y David Richards, ganando más oro de campeonato individual y en parejas, pues el Sumerian Death Squad también trascendía. Compitiendo en Estados Unidos para CCW, llegarían a la promoción escocesa ICW y acudirían a Japón, específicamente a la empresa Big Japan Pro Wrestling. I think there's a lot of difference between myself and Tommy End in terms of the occult stuff. Obviously, as myself, I am a much more rational human being. I think it's well established that I have a huge interest in occult as the person I am myself without the character. And, my upbringing and my childhood and everything, where I come from. I basically just use things that I see in society and then kind of direct them in such a way that I can put a little dark twist on them. But at the same time, that dark twist is only dark because we perceive it as dark, but there's still a form or central truth in it that we can relate to. As to what I just said with, the characters, people have to relate in a certain way to characters in order for them to accept them as their own and either, do this or open them with open arms. That the main difference is that Tommy End uses the occult in almost a cliche kind of way.
that makes you go, right, I know this is not good, but I understand it, so I can like either say yes to it or nah, it's not for me. I understand that you understand what predictability is, because quite simple, you people are predictable. You will not stop the Sumerian Death Squad. The Sumerian Death Squad. You wanted to be a part of this, you keep watching this. Tommy End seguiría avanzando, dejando lucir su talento con excelentes luchas para Progress Wrestling en Alemania y PWG en Norteamérica, alcanzando su punto más alto en popularidad, experiencia y calidad luchística como independiente entre 2015 y 2016. El asesino Illuminati seguirá recolectando campeonatos tanto en parejas como en solitario, en ICW, Progress, WXW y la ICWA, principalmente. Su etapa final como luchador independiente se daría en las ya mencionadas WXW y en la ICW. En esta última, junto a Michael Dante, formaría una alianza con el nigromante Mikey Whiplash, resultando en un stable llamado Legion. Para junio de 2016, Tommy End firmaría un contrato oficialmente con WWE. Al pasar unos meses, comenzaría a trabajar en los house shows de NXT, pero no aparecería en televisión hasta el torneo por el campeonato de Reino Unido, enfrentando a Neville de manera sorpresiva. Una vez terminado el encuentro, saldría nuevamente de televisión. En la edición de NXT del 8 de marzo de 2017, se comenzaría a promocionar el debut oficial de Tommy End como Aleister Black, mismo que se llevó a cabo en el evento NXT TakeOver Orlando, derrotando a Andrade Cien Almas, transmitiendo una auténtica vibra oscura y amenazante en el proceso. Después de un par de victorias en la marca amarilla, Aleister se establecería como face a pesar de su rudo y oscuro aspecto, entrando en un feudo con Hideo Itami, que lo llevaría a una lucha durante el pague por ver de TakeOver Brooklyn 3. En dicha noche, el ocultista fundiría en negro la visión del japonés para llevarse la victoria. Al pasar poco tiempo, Black comenzaría un feudo con el recién renovado Patrick Clark, que desde entonces pasaría a ser conocido como Velveteen Dream. El atrevido sueño aterciopelado comenzaría una guerra psicológica contra Black, buscando y exigiendo que éste dijera su nombre como señal de que se le tomara en serio y en cuenta. La rivalidad culminaría en War Games, con una épica lucha que superaría todas las expectativas, donde al final Aleister Black saldría victorioso y por fin diría el nombre de su rival. Enjoy infamy, Velveteen Dream. Black seguiría acumulando victorias hasta que se anunciaría una serie de combates clasificatorios para avanzar a una lucha fatal de 4 esquinas, donde el ganador se enfrentaría al entonces campeón de NXT, Andrade Cien Almas. Aleister vencería a Adam Cole para calificar al encuentro, pero todo el grupo de la era indiscutible se vengarían durante el match, atacando a Black para que Johnny Gargano sacara ventaja y lo derrotara por pinfall. La primera derrota de Aleister Black desde su debut oficial en NXT, aunque permanecería más tiempo invicto de forma individual. Adam Cole y Aleister Black se enfrentarían en otra gran lucha de reglas extremas en TakeOver Filadelfia, donde Black se impondría ante el Panama City Playboy. Durante la edición de NXT del 14 de febrero de 2018, Aleister Black saldría a dar una fuerte declaración sobre un demonio que tenía en la espalda, refiriéndose al campeonato de NXT, siendo interrumpido por Killian Dane,
mismo a quien derrotaría un par de semanas después para convertirse con todas las de la ley en el nuevo contendiente número 1 al campeonato de NXT que ostentaba el ya mencionado duranguense Andrade. El escenario estaba pactado: Aleister Black versus Andrade Cien Almas por el campeonato de NXT en TakeOver New Orleans. Tras una intensa y épica lucha, Black lograría conquistar el oro. Tanta sería su felicidad que se le dibujaría una sonrisa en el rostro. Un breve momento de luz para una muy atormentada alma. Aunque el gusto no le duraría mucho, pues tras defender exitosamente el campeonato en TakeOver Chicago 2, Tommaso Ciampa se cruzaría en su camino, quien venía de ya 2 encuentros brutales con su némesis Johnny Gargano. Hablando de Johnny Wrestling, este se acercaría a Aleister rogándole que no le permitiera a Ciampa obtener el título. Pero durante el encuentro entre Black y Ciampa, Johnny interferiría buscando la derrota de Tommaso Ciampa. Desafortunadamente, el destino acabaría jugando en su contra, pues le costaría la lucha al de Amsterdam, coronándose así Tommaso Ciampa como el nuevo campeón de NXT. La semana siguiente, Gargano buscaría ajustar cuentas con el psicópata asesino y tomar el micrófono para declarar que Ciampa era el campeón por culpa suya y nada más suya, siendo sorprendido por un Black Mass de Aleister Black. Yes, you're right. The only reason he's NXT champion is because of you. El 8 de agosto en NXT, Gargano y Black colisionaron en una lucha individual que terminaría con Ciampa interviniendo, razón por la cual el gerente general de NXT, William Regal, saldría a pactar una lucha de triple amenaza por el campeonato de la marca amarilla para TakeOver Brooklyn 4. Pero antes de parar la transmisión del show, Aleister Black sería atacado por sorpresa, siendo lesionado al punto de no poder competir en el TakeOver. La realidad era que Black había sufrido una lesión legítima durante un evento en vivo en Las Vegas. Durante las siguientes semanas se libraría una intensa investigación para descubrir quién había atacado al ocultista de Holanda, mientras que Gargano y Ciampa librarían su tercer épico combate donde Ciampa retendría el oro. Por otra parte, Nikki Cross afirmaría conocer la identidad del atacante y en el episodio del 8 de agosto, Aleister Black haría su regreso para tener una breve charla con la pequeña escocesa. Johnny Gargano lo había emboscado. Gargano y Black tendrían una gran lucha en TakeOver Wargames, con Aleister saliendo victorioso y absolviendo a Johnny de sus pecados. Semanas después, el Psycho Killer de Ciampa le costaría una lucha contra Gargano dentro de una jaula de acero, retomando su rivalidad con el de Amsterdam para posteriormente enfrentarse por el campeonato en TakeOver Phoenix ya en 2019, pero Black caería derrotado. El camino hasta ahora.
Aleister Black debutaría oficialmente en el roster principal el 18 de febrero en Raw. Competiría tanto en el roster principal como en NXT durante el Dusty Rhodes Tag Team Classic, donde fue emparejado con Ricochet. Ganarían la copa y obtendrían varias oportunidades por los títulos en pareja de Raw, NXT y de SmackDown. Esta última se daría en WrestleMania 35, pero la dupla se quedaría corta en todos sus intentos de conseguir el oro. A pesar de ser mandado a Raw junto a Ricochet por el Superstar Shake-Up, semana después sería trasladado a la marca azul, donde por medio de una habitación oscura lanzaría retos abiertos a cualquier superestrella del roster. Tras muchos de ellos sin respuesta, Cesaro sería quien finalmente aceptaría su desafío, cayendo derrotado ante Black en Extreme Rules 2019. Posterior a eso, Aleister Black acumula victorias, pero de pronto se desvanecería de la programación de WWE, ausentándose de TV durante todo el mes de septiembre, no volviendo hasta el primer Raw de octubre de 2019. El draft a de las ciudades con Aleister siendo traspasado a la ya mencionada marca roja de nueva cuenta. Acá entraría en una rivalidad con Buddy Murphy, feudo que produjo una serie de grandes encuentros, los cuales tuvieron al llamado Aleister Black derrotando una y otra vez a Murphy, quien terminó hecho pedazos y siendo reclutado por el Mesías Seth Rollins, mismo que eliminaría a Aleister Black del Royal Rumble 2020. Aleister acumularía más victorias y entraría en rivalidad con DOC, donde AJ Styles lo derrotaría en Raw. No obstante, Black lograría desquitarse con un poco de ayuda del Undertaker en el Elimination Chamber. Luego, Black se le impondría a Lashley en un mini feudo. Siguiendo con más victorias, lograría clasificar a la lucha del Money in the Bank, donde no descolgó la maleta ya que fue lanzado desde la cima de los cuarteles de WWE. De alguna manera aún no explicada, Aleister Black lograría sobrevivir para aliarse con Humberto Carrillo e ir en contra del culto de Seth Rollins después de que lesionaran un ojo de Rey Mysterio. Solo que esto le saldría muy caro, pues el 27 de julio del año 2020 Aleister Black sufriría el mismo destino, perdiendo un globo ocular en televisión. Un mes después, volvería por un segmento del show de Kevin Owens, atacando por sorpresa y volviéndose heel en el acto. Ambos tendrían un feudo que acabaría ganando Kevin Owens al concluir una serie de combates previos al draft 2020. Aleister Black sería seleccionado por la marca azul durante el draft del año 2020 y hasta la fecha no se le ha visto en cámara por el universo de WWE. Si bien la controversia salida de su esposa Zelina Vega parecería dar malas señales, tal parece que en los últimos días se estarían barajeando grandes planes para el ocultista de Holanda. Mi nombre es Marty y esto ha sido un video más de Luchalandia, contando la historia de uno de los luchadores más enigmáticos de los últimos tiempos. No queda más que esperar por conocer el futuro del tremendo Thomas Budgen, mejor conocido como Tommy End o actualmente como Aleister Black.